¿Cómo los conoce el demonio, padre? Que usted mencionaba recién, que actúa, que nos hace imaginar cosas. ¿Cómo se da cuenta el demonio? Muy simple. El demonio nos observa. La escritura dice que no descansa el enemigo. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a El Santo Rosario Bar. Mi nombre es Marcelo Goiris. Estamos para presentarte ya hoy la sexta carta de El Diablo a su sobrino, aquí en el escritorio del Padre Franco, para que nos cuente de qué trata esta sexta carta que tiene que ver con la carta del Diablo a su sobrino. Le vamos a dar la bienvenida al Padre Franco. Buenos días, buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Así es, estamos en esta sexta carta que es una carta sumamente interesante para un gran dilema de hoy en día, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que padecen un trastorno que se lo ha identificado con el trastorno de ansiedad, ¿sí? Que incluso se medica, muchas veces se trata con psiquiatra, con ansiolíticos. Y bueno, y hoy en esta carta del diablo a su sobrino Luis nos describe un poco la raíz espiritual que puede llegar a tener esta situación que es a veces psicológica también. Bueno, es una carta muy profunda donde vamos a tener que ir un poquito despacito, vamos a leer 3 o 4 fragmentos de la carta y vamos a tratar de ir explicándolo lo más sencillo posible para que podamos comprender todos cuáles son las artimañas del demonio para sacarnos de la paz que nos brinda la seguridad y la certeza de estar bajo los brazos de Jesús. Bueno, te invitamos a que te suscribas, compartas, comentes, dale like para que podamos seguir llegando a más fieles, a más personas. Este curso no trata solamente para aquellas personas que profesan alguna fe, sino que para las personas que no tienen ningún tipo de creencia, hablando mal y pronto, puedan también ver este curso y entender un poquito de cómo actúa el demonio en nuestra vida. Le vamos a dejar todo en manos del Padre Franco para que nos cuente de qué trata esta carta. Bien, esta carta comienza ya en el primer párrafo, nos dice un poquito qué es lo que va a pasar en toda la carta y nos dice algo que ya es muy profundo, muy lindo. Dice, nos conviene que esté en la máxima incertidumbre, nos dice acá Luis. No hay nada como la ansiedad para parapetar el alma de un humano contra el enemigo. Él, o sea Dios, quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo, es decir, el trabajo del demonio, consiste en tenerle pensando en lo que pasará. ¿Sí? Recuerden que hemos hablado en otras cartas cómo Dios va a tratar de centrarnos en lo concreto, porque él habla en lo cotidiano, en lo concreto, y cómo el demonio va a tratar de llenarnos de ficciones, en la oración, en las preocupaciones, va a tratar de minar nuestra vida de tal manera que susurrándonos preocupaciones no nos ocupemos. Y entonces, claro, la ansiedad, ¿qué es? Es la incertidumbre que se genera de no poder controlar lo que va a venir, que se manifiesta en mí en un impacto de temor. Como me genera temor y eso que va a pasar no pasa, no llega, me genera un estado de intranquilidad grande, con nervios, con miedo, y entonces me empieza a faltar el aire, empiezo a ponerme nervioso, empiezo a quedarme inquieto, empiezo a transpirar. Bueno, esa ansiedad que me va generando muchas veces tienen que ver con el demonio que está incitando a la persona para sacarla de lo concreto, que es lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios quiere que vivamos el hoy, porque Él es presente absoluto. El pasado ya no existe, el futuro todavía no está, el presente es la realidad. Y Dios, como es presente absoluto, Él nos habla en el presente. Y lo único que podemos llegar a controlar, entre comillas, es nuestro presente. A partir de vivir el presente, nosotros podemos transformar nuestro futuro y sanar nuestro pasado. Ahora, si nosotros para sanar nuestro pasado queremos esperar a un futuro que nunca va a llegar y que es irreal, nuestro pasado no se sana nunca y ahí vivimos con angustia.
Si nosotros para modificar nuestro presente nos refugiamos en un futuro justificando los males que hemos padecido, nuestro presente no se modifica nunca y eso nos va a generar una profunda frustración. Si nosotros para sanar nuestro pasado y para modificar nuestro presente solamente cargamos nuestra esperanza en lo que va a venir y no hacemos en el presente lo que nos toca, eso nos va a generar una ansiedad grande. Y así nuestra vida, porque esto va de la mano uno con otro, nuestra vida se empieza a cargar de angustia, de frustración y de ansiedad. Entonces vivimos intranquilos, aunque recemos intranquilos. ¿Por qué? Porque el demonio nos hace rezar por cosas irreales. Aunque vayamos a la misa, aunque vayamos a las cosas de Dios, seguimos estando intranquilos y ansiosos. ¿Por qué? Porque nuestra vida sigue anclado en lo que no es. No nos concentramos en lo que es. No nos concentramos en el presente. Al no concentrarnos en el presente vivimos en una profunda irrealidad y ahí el demonio hace su jugada. Nos llena de ansiedad y nos quita del horizonte la presencia de Dios. Recuerden que para vivir en la presencia de Dios tengo que vivir el presente. Si ustedes ven la imagen de un santo que aquí en Argentina es muy, muy querido, que es San Expedito, que era un soldado romano, ustedes ven que está pisando un papel que dice crash, que significa mañana. Y en la cruz de su mano dice odie, que significa hoy. Es decir, pisamos el mañana, el posponer las cosas para obrar hoy. Por eso es el patrón de las causas urgentes, de la hora, de lo inmediato. Bueno, ¿qué significa eso? Es la gran enseñanza de los santos. Hay que vivir el presente, un día a la vez. No para ser un despreocupado, sino para vivir en lo real, en lo concreto. Y a partir de lo concreto edificar todo lo que hay en la mirada de futuro y lo que hay que sanar del pasado. Entonces ya al inicio de la carta nos dice que el demonio va a tratar de sembrarnos incertidumbre, sacarnos del presente. Y eso es importante. Lo que el enemigo, es decir, Dios, quiere decir con esto, ante todo, que debería aceptar con paciencia las tribulaciones de lo caído en suerte, la ansiedad, las ansiedades actuales, es sobre esto por lo que debe decir hágase tu voluntad y para la tarea cotidiana de soportar esto se le dará el pan cotidiano. El asunto tuyo es procurar que el paciente nunca piense que el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas las que tiene miedo, de las que tiene miedo. Déjale considerar sus cruces, déjale olvidar que, puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas. Y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipo. Porque la verdadera resignación, al mismo tiempo, ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos, es casi imposible. O sea, un hombre no se puede resignar ante lo imposible. Nuestra santa resignación de las cruces y de lo que nos toca vivir es sobre lo concreto, lo posible. Si el demonio llena nuestra vida de preocupaciones, son cosas imposibles, son cosas que todavía no pasaron. ¿Cómo voy a tener la santa resignación de cosas que no han pasado? La santa resignación, la aceptación de la voluntad de Dios es sobre lo que me acontece. Lo que aún no acontece no puede ser objeto de mi resignación porque no es real, es un ficticio. Y el demonio ahí actúa con nuestras frustraciones y con nuestro miedo. Entonces, ¿qué dice el demonio? Déjalo que considere las cruces, pero que no las pueda conectar con el presente. Por lo tanto, lo que él va a conectar de esas cruces va a ser con el sentimiento de temor que le dan las cruces. Y él va a relacionar su cruz con el temor. Y ese temor le va a dar ansiedad. ¿Por qué? Porque esa cruz aún no ha llegado. Es el temor sobre lo posible, que termina siendo imposible porque no es real. Entonces la santa resignación, la paciencia, es sobre lo concreto, lo real, lo que nos acontece. Y el demonio va a tratar de sacarnos de ahí, generándonos esta ansiedad que hace que nos evadamos de la realidad y que no podamos aceptar las cosas. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado, no llegó. Esas personas que todavía siguen preocupadas por lo que va a pasar y no se ocupan de lo que está pasando, de lo que les acontece. Bien, seguimos un poquito más.
se puede en consecuencia formular la siguiente regla. En todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, es decir, la causa del demonio, estimula al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto, en lo concreto. Pero en todas las actividades favorables al enemigo, o sea, a Dios, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Fíjense esta trampa, lo voy a traducir un poquito. Dice el demonio, en todas las cosas que lo alejen de Dios, hay que hacer que la persona se concentre en lo concreto. ¿Sí? Por ejemplo, si el trabajo lo aleja de Dios porque le quita tiempo de rezar, que se concentre en el trabajo, en lo concreto. Si una vecina o una secretaria le resulta tentadora para engañar a su mujer o a su esposo, que se concentre en ese objeto, que no se concentre en sí mismo, en su moralidad, en su remordimiento, en su culpa, en sus valores, sino en el objeto de deseo. Ahora, en todas las cosas que lo acercan a Dios, ahí sí el demonio va a tratar de que nosotros nos concentremos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nos volvamos egoístas, ¿sí? Cuando el objeto de deseo está fuera de mí, si yo vuelvo hacia mí me encuentro con Dios, porque me encuentro con lo que Dios ha sembrado en mi corazón. Cuando el objeto de deseo está en mí, es tan fuerte que acalla la voz de la conciencia de Dios, y eso el demonio lo sabe. Por eso Jesús dice que no es lo que entra de fuera lo que vuelve impuro al hombre, sino que sale dentro. Es decir, cuando ese deseo, cuando los pensamientos que yo tengo se elevan a Dios, lo que quiere hacer el demonio es sacarnos de ese pensamiento, de esa espiritualización, para concentrarnos en lo concreto, donde se diluye la presencia de Dios ante lo urgente, ante la tentación. Cuando esos pensamientos van en orden al demonio, nos hace centrar más en nosotros mismos, porque eso genera sentimientos egoístas. Fíjense que importante esto, ¿no? Entonces, cuando yo quiero rezar, tengo que tratar de disponerme todo para concentrarme en la oración, y el demonio va a tratar de sacarme de eso. Pero cuando el demonio quiere que yo me aparte de la realidad, de lo concreto donde Dios habla, la necesidad de un hermano, la Santa Misa, va a tratar de concentrarme en mí mismo para que ese deseo que tengo acalle la voz de Dios. Por eso es un arte, ¿sí? Esto de poder rechazar la tentación. ¿Por qué es un arte? Porque el demonio utiliza todos los artilugios. Va a haber momentos donde nos va a expulsar de nuestra interioridad y va a haber momentos donde nos va a querer meter en nosotros mismos, donde creyendo que somos espirituales, lo único que hacemos es seguir nuestros propios criterios. Que a veces nos pasa seguir nuestros propios criterios, que creemos que seguimos los criterios de Dios, pero en realidad estamos siguiendo nuestros propios criterios buenos. Entonces Dios queda de costado. Se tiene que hacer todo como yo digo, como yo quiero, como yo experimento, porque yo ya estoy convertido. Y le hago decir a Dios cosas que no son de Dios. Y eso es importante porque el demonio también es astuto y va a tratar de confundirnos de ese modo. Cuando estemos en contacto con Dios va a tratar de expulsarnos de la espiritualidad. Cuando nos encontremos con Dios en lo exterior va a tratar de meternos hacia el egoísmo nuestro, ¿sí? Hacia nuestra comodidad, nuestra pereza, nuestros miedos. Y todo eso nos va a generar ansiedad, porque el demonio quiere que estemos constantemente fuera de la realidad y que estemos en un estado de ansiedad grande, porque en ese estado de ansiedad no vamos a poder ver la voluntad de Dios ni la mano de Dios. No vamos a poder ver cómo Él nos acompaña, no vamos a poder ver cómo Él nos consuela, no vamos a poder ver su poder. Y vamos a sentir que no podemos con todo. Entonces nos centramos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el miedo nos mete para adentro y nos paraliza. Entonces empezamos a tener más en cuenta lo que nos pasa que lo que pasa. Por ahí lo que pasa en la realidad no es tan grave, pero lo que me pasa a mí con eso es grave. Y está bien que yo le dé bolilla a lo que me pasa, pero si yo le doy importancia solamente a lo que me pasa, desencarnado de lo que me pasa se vuelve en un absoluto incontrolable, caótico. Y encima acalla la presencia de Dios y por lo tanto ahí sí me vuelvo indefenso.
absolutamente indefenso. Tengo que rendir un examen difícil que me manifiesta la posibilidad de pasar de año o no pasar de año. Siento que no puedo con todo, me agarra llanto, me agarra angustia, me agarra, no puedo, no sé qué voy a hacer. Bueno, ese es el demonio. Todo se me viene encima. Estoy pensando en lo que va a pasar y no estoy sentándome a estudiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el demonio es muy astuto con eso. Y en esta carta nos habla justamente de eso. Haz lo que hagas, hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia hacia sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a las circunstancias remotas, a la gente que no conoce. Eso también es evasión de la realidad y de lo concreto. Dice, en el ser humano hay bondad y maldad, siempre. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que tenemos pecado. Y dice, que sea muy bueno con los que no conoce. Y que su maldad la despliegue con los que conoce, con los inmediatos. ¿Por qué dice eso el demonio? Porque en los inmediatos es donde nos habla Dios también. Dios nos ha rodeado de amor, de personas que nos aman. Y si nosotros erosionamos esos vínculos con los que tenemos al lado, erosionamos nuestra felicidad y nuestra posibilidad de conectarnos con el amor de Dios a través de ellos. Y también es verdad que las personas que tenemos alrededor nos cargan de alguna manera del amor de Dios. Entonces, claro, es más fácil ser bueno con los de afuera. Y yo tengo la sensación de que soy bueno siempre. Pero con los de adentro, con los de mi casa, con los que estoy todos los días, soy un maltratador, soy un destratador, soy una persona que no tiene conciencia de bien, que no se sacrifica por ellos. ¿Vieron esas personas que fuera de la casa, puertas para afuera, son ejemplares? Puertas para adentro, le hacen vivir un infierno a su familia. Bueno, el demonio también actúa y quiere eso. ¿Por qué? Y porque si nosotros somos buenos de a ratos, nos sentimos ya absolutamente buenos. Ya nos justificamos enseguida y el demonio lo sabe. ¿Por qué? Porque no conectamos con nuestra realidad. Entonces, ser buenos de a ratos nos genera la conciencia de que somos buenos, pero la emotividad sigue siendo culpógena, porque yo sigo siendo atravesado por el caos y por el dolor que genero alrededor mío. Convivo con el dolor y con el mal que sembra alrededor mío. Y el bien que siembro ocasionalmente, ¿sí?, no puede contrarrestar el mal que voy sembrando permanentemente en mi hogar. Por eso a veces llegamos a casa y casa es un lugar negativo, donde están todos tristes, donde están todos mal. Por eso la caridad empieza por casa, no por un mandato, sino por una cuestión espiritual. Si yo genero un ambiente espiritual bueno, positivo, de bondad en mi casa, ese ambiente me sobrecarga de bondad. Entonces todas estas ansiedades que me proyecta y esos miedos que me proyecta el mundo, el demonio y la carne, se disminuyen, porque estoy en un lugar donde se hace presente el amor, la contención de Dios a través de los míos. El demonio va a tratar de erosionar eso. Y va a hacer que nos sintamos buenos con esas bondades de a rato y no nos demos cuenta de que sembrando el mal entre los míos es ahí donde el demonio hace su jugada, porque sigo cooptado por el mal, por la pesadumbre, por la tristeza, por la angustia, por la frustración. Y eso me genera mucha más ansiedad todavía, porque me desconecta de lo concreto, de lo real. Entonces estoy en mi casa y la paso tan mal que me proyecto a cuando me case, que me proyecto a cuando me reciba, y no hago ahora lo que tengo que hacer, no cambio ahora lo que tengo que cambiar, no modifico lo que tengo que modificar. ¿Sí? Esa típica frase de mi objetivo es tener caridad con el prójimo, pero ¿cuál es el inconveniente? El prójimo. Y sí, el prójimo es bien concreto y a ese hay que amarlo en serio. No sirve para nada inflamar su odio hacia los demás al mismo tiempo, y un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón, los hombres que conoce. Es al contrario, ¿sí? Es decir, le dice el demonio a su sobrino, no sirve de nada que vos le generes odios irreales de personas que no son concretas. Si él está rodeado de amor, de amor en su trabajo, de amor con los suyos, de bondad en lo suyo, porque ese bien es mayor y ese bien genera bondad. Sino todo lo contrario,
él tenga buenos sentimientos y buenos deseos y buenas acciones con los que no son reales, con los que son ocasionales y no con su realidad concreta, ¿sí? Que es la que realmente nos modifica. Piensa en tu hombre como una serie de círculos concéntricos, de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente pueda esperar al instante incluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo, a Dios. O sea, el demonio nunca va a poder excluir de todos los círculos internos del hombre la presencia de Dios, eso dice el demonio. Pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de la imaginación, y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcance la voluntad y se conviertan en costumbres son fatales para nosotros. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto o incluso en cierta medida amadas y admiradas, no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre, o sea, del demonio. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella, tu cariñoso tío. Es decir, nos dice, el demonio no puede entrar hasta lo más profundo de nosotros, pero sí puede hacer que toda nuestra vida espiritual se base en la imaginación. ¿Por qué? Porque si nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras virtudes, nuestros anhelos son elevados e irreales, cuando choca con nuestra realidad se produce frustración. La distancia entre nuestros propósitos irreales, imaginarios, y la realidad concreta de nuestro estado, cuando se chocan, genera una frustración y una ansiedad muy grande. Por eso nuestros propósitos no tienen que salir de nuestra imaginación y nuestro deseo heroico, sino que tienen que salir de nuestra realidad concreta, conocerse a uno mismo e ir estableciendo patrones de conducta, e ir estableciendo deseos de virtud, e ir estableciendo verdadero compromiso con Dios a partir de lo concreto, de lo real, para evitar las frustraciones y para evitar esta ansiedad permanente que nos da el no sabernos conocer y el no poder ocuparnos de lo concreto por estar preocupado de lo que es irreal. El demonio, recuerden, siempre nos va a llevar hacia la imaginación, siempre nos va a llevar hacia los miedos infundados, siempre nos va a sacar de la realidad y cuando nos meta en la realidad es para intentar sacarnos de la interioridad para que sea más fuerte el objeto de deseo que el objeto espiritual. Bien, ahí teníamos la sexta carta de El Diablo a su sobrino. Tenemos una preguntita que nos quedó para hacer al padre. ¿Cómo nos conoce el demonio, padre? Que usted mencionaba recién, que actúa, que nos hace imaginar cosas. ¿Cómo se da cuenta el demonio? Muy simple. De la misma manera que conocemos a las personas, el demonio nos observa. La escritura dice que no descansa el enemigo. El demonio observa nuestros actos. No nos escucha. El demonio nos conoce bien porque al ser un ser inteligente y espiritual, conoce nuestros actos a la perfección, desencarnado absolutamente de nuestras fantasías. Nosotros creamos imágenes falsas de nosotros mismos para nosotros mismos. Por eso nunca llegamos a conocernos plenamente. El demonio no llega a eso, el demonio ve cómo actuamos y como actuamos nos lee y después nos susurra cosas para que sigamos actuando como actuamos. El tema es que nosotros a veces no aceptamos nuestro modo de actuar y a través de nuestros sentimientos, nuestras bondades y virtudes esporádicas nos justificamos y creamos una imagen de bondad falsa de nosotros, imaginaria, como la creamos de nuestros padres, etcétera, y que el demonio aprovecha también para que nuestra oración sea irreal también y nuestros propósitos sean absolutamente desencarnados. El demonio nos conoce porque nos observa, porque observa cómo somos y después nos susurra, nos pone personas, susurra. Hay personas que están más manipulables al demonio que otras. Nos susurra a través de qué? De las redes sociales, de la cultura, del mundo, de la televisión, de las pasiones, de los chismeríos, de los amigos, de las malas influencias, de sus sacramentos, porque el demonio también tiene sacramentos. Sacramento es una palabra que significa resacra, o sea, es una cosa sagrada.
que produce gracia, ¿sí? El bautismo, la Eucaristía, los 7 sacramentos. El demonio tiene sus sacramentos que son, por ejemplo, aquellas cosas que nos transmiten el mal. Por ejemplo, las adicciones, la pornografía, ¿sí? Las envidias, los asesinatos, las desviaciones sexuales. Esas cosas son sacramentos del demonio. ¿Por qué? Porque nos traen el mal. Entonces el demonio también tiene cosas concretas por donde llega a nuestra vida. Así como Dios tiene cosas concretas por donde llega a nuestra vida, como los sacramentos, el demonio tiene sus sacramentos. Eso después vamos a ahondar un poquito más en los sacramentos del demonio. Bueno, le damos gracias al Padre Franco. Te invitamos a que te suscribas, compartas y comentes, y de esa forma también de alguna manera evangelizás en las redes sociales. Vamos a pedirle al Padre Franco que nos dé la bendición para todos los que están viendo este curso del diablo a su sobrino que estuvimos presentando. Nos da la bendición, Padre Franco. Con gusto, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, los acompañe y fortalezca siempre. Amén. Hasta el próximo video. Dios los bendiga.